Hola, buenas tardes. Gracias por venir a este último día que comisariamos en la Bienal del Pensament con mesas en torno a la democracia. Hoy día estamos muy contentos que vamos a hablar sobre este tema que propusieron ellos, que era si es que vale la pena defender la democracia. Quisiera presentarlos. Amador Fernández Sabater, él es investigador independiente, activista, editor y filósofo pirata. Ha codirigido Acuarela Libros y Revista Archipiélago. Ha participado activamente en diferentes movimientos colectivos, estudiantiles, antiglobalización, del copyleft, el no a la guerra, V de Vivienda, el 15M. Y con Net Ediciones ha publicado Habitar y Gobernar, El eclipse de la atención y Capitalismo Libinal. Claudia Delso es investigadora y gestora de la Hidra, es licenciada en Historia del Arte, posgrados en Cooperación y Gestión Cultural Internacional y Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital en la Universidad de Barcelona, gestora y mediadora cultural desde hace más de una década y ha trabajado en la gestión, coordinación y acompañamiento de proyectos culturales e interdisciplinarios a nivel local, nacional e internacional. Entre el 2015 y el 2022 fue concejala en el Ayuntamiento de A Coruña por la plataforma municipalista Marea Atlántica. Entre el 2015 y el 2019 fue diputada en la Diputación de A Coruña y concejala de Participación e Innovación Democrática en el Gobierno Municipal de A Coruña, donde llevó a cabo diversas políticas públicas radicalmente innovadoras. Y actualmente coordina el seminario Repensar el Museo, práctica institucional y mesopolítica dentro del programa de estudios propios de la museología crítica, prácticas artísticas de investigación y estudios culturales tejidos conjuntos en el Reina Sofía. Eso, muchas gracias. Ellos hablarán ahora y tendremos luego un espacio para preguntas del público. Gracias. Sí, está bien, ¿no? Se escucha bien. Bueno, pues como tampoco tenemos un tiempo infinito, vamos a entrarle directamente a la cosa y así tenemos más tiempo para conversar y para desarrollar un poco los planteamientos. Pues primero se trataría de eso, para poder conversar tenemos que poner algo en torno a lo que conversar, ¿no? Yo os voy a proponer un planteamiento posible, entre otros, que podrían hacerse sobre la situación en la que estamos, ¿no? Vamos al título que hemos propuesto de la conversación. ¿Hay que defender la democracia? Mi respuesta sería que sí, frente a esto que se llama la ola reaccionaria, que pretendería agravar más aún, hacer más intolerable aún, una situación ya de por sí difícilmente soportable, sostenible, ¿no? Pero a la vez me parece que defendiendo la democracia nos alineamos con unas estructuras, con unas fuerzas que directamente son también responsables de la precariedad y del malestar que alimentan a la ola reaccionaria, ¿no? Entonces podríamos decir que estamos en una situación trampa. Estamos en una situación trampa. La dificultad del momento político en el que estamos es que habitamos una situación trampa. Una situación sin salida, donde todas las puertas abren hacia adentro, ¿no? La defensa de la democracia o la no defensa de la democracia serían dos puertas que abren hacia adentro. Bueno, en lugar de ir directamente a la solución, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Cuál es la respuesta, la solución? Que yo desde luego no tengo. Me parece que podría ser más interesante meditar bien de qué está hecha esta situación trampa, ¿no? Pensar bien la situación trampa. Porque puede ser que pensándola bien, ella misma nos indique algún punto de fuga posible, ¿no? Si vamos directamente a por la solución, a por la respuesta, igual es una ilusión, un voluntarismo. Pero si meditamos bien de qué está hecha esta trampa que habitamos, igual encontramos una vía de salida.
Habría tres ángulos, me parece, que podemos destacar en esta situación política que es una trampa. El primero sería la coincidencia entre vida y mercado, ¿no? Hoy la vida se ha fundido con el mercado, se ha confundido con el mercado, con sus tecnologías, con sus promesas de felicidad, con su marco de lo posible. La vida y el mercado son lo mismo, son lo mismo. No hay afuera de la vida mercado. Y todos reproducimos el mercado día a día en nuestras vidas con 1000 decisiones, no digamos ya cuando nos consideramos a nosotros mismos capital humano, ¿no? Ese sería un ángulo antropológico de esta situación trampa. El segundo ángulo sería que las políticas públicas, eso me parece que también puede estar ahí en conversación con la experiencia muy situada que ha tenido Claudia, cuando no gestionan la vida mercado, que es la mayor parte de las veces, cuando intentan, digamos, forzar algo, el marco en el que vivimos, me parece que lo único que consiguen es contener los peores efectos de la vida mercado, ¿no? Ni siquiera estamos ya en un reformismo, es políticas de contención, ¿no? El problema es que la contención apenas contiene los efectos de las estructuras más duras, ¿no?, del capitalismo. El capitalismo es un bicho que no se deja contener. Las políticas de contención, el capital desborda completamente esas políticas de contención, ¿no? Y pasado mañana pues hay una manifestación que tiene que ver con los alquileres precisamente por esta cuestión, ¿no? No es tan fácil regular el capital, ¿no? Las políticas de contención quieren regular un monstruo que es muy difícilmente regulable o irregulable directamente, que desregula todo el rato. Y por otra parte, las políticas de contención delegan en la vida mercado toda la capacidad de iniciativa de la producción de vida y de experiencia. Entonces, todo el rato, las políticas públicas van por detrás de lo que hace el mercado intentando regularlo. Cosa que por un lado es imposible y además que te obligan a ir siempre detrás, en reacción, ¿no? Por eso me parece que finalmente, tan a menudo hoy en día, las políticas de izquierda que intentan algo, decepcionan por impotencia. No se puede. Y entonces son castigadas por los electores que habían comprado la promesa de que algo se podía. Este sería el segundo ángulo de la situación trampa en la que estamos. Y el tercero sería, para poner más alegres las cosas, que el malestar, la cara B de la vida mercado, la cara B del mundo en el que vivimos, el malestar, que podemos definir en una sola frase como la precariedad psíquica y material, hoy oscila entre la abstención pasiva, lo que podemos llamar desafección, ¿no? Desafección, retirar el afecto. Un gesto de desafección que retira el afecto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no ir a votar, ¿no? Y la derechización. El malestar se elabora como resentimiento victimista a la búsqueda de chivos expiatorios culpables de lo que nos pasa. El malestar está siendo sintonizado por la extrema derecha, por las derechas extremas que van a radicalizar las políticas que generan más malestar, que a su vez van a, ¿no? Ese es el círculo vicioso. La fuerza del mensaje de la derecha arraiga en esta idea de que una vez eliminado el enemigo que sea, los chicos inmigrantes, las mujeres feministas, se recobraría la normalidad, la grandeza y la prosperidad perdida, ¿no? Make America Great Again, ¿no? El malestar está siendo, digamos, sintonizado por derecha. Hay algo que pensar y es cómo esta derecha tiene hoy esa capacidad de sintonizar con un malestar que ella misma provoca, que las políticas que apoya provocan, ¿no? Bueno, recapitulando entonces como un primer planteamiento para conversar. La situación trampa sería: sí, hay que defender la democracia frente a la extrema derecha, pero la democracia que se defiende gestiona una vida mercado que produce el malestar carburante de esa extrema derecha, ¿no? Y aquí estamos atrapados. Este es el punto en el que estamos atrapados, ¿no? Cuando la política ya no da más de sí, ¿no? Cuando el análisis político ya no da más de sí, pues hay algunos maestros, como Walter Benjamin, por ejemplo, que decían, bueno, recurramos a la teología, a ver si nos da alguna pista de qué hacer en esta situación, ¿no?
Entonces yo, bueno, he recordado una frase que me gusta mucho de San Agustín, que decía así, dice, la salida del infierno está allí donde las llamas son más altas. La salida del infierno está allí donde las llamas son más altas, ¿no? Vamos a hacer caso a San Agustín, que era alguien que sabía bastante de infiernos, y pensemos que la salida de esta situación sin salida, la salida de la situación trampa, está allí donde las llamas son más altas. ¿Dónde son más altas las llamas? ¿Dónde podríamos encontrar una indicación para la salida? Pues es justamente todo lo que en nosotros, en el mundo en el que vivimos, en las estructuras sociales, no funciona. Esa cara B de nuestra democracia, el malestar psíquico y material, que hoy está oscilando entre decepción, desafección y derechización, ¿no? La idea es si podemos interrogar y si podemos hacer con el malestar otra cosa que lo que está haciendo la pura desafección o la extrema derecha con él, ¿no? Entrar en la zona de llamas y pensar desde ahí, ¿no? Y ahí yo lo último que apuntaría sería que el primer pensamiento que puede entrar si entramos en esa zona de llamas, digamos, si no creemos que todo va bien, sino entramos ahí donde las cosas no funcionan, es que en todo caso la democracia no es algo dado, no es algo que ya es, no es algo que por tanto solo habría que defender, sino precisamente todo lo contrario, algo que aún no es, que está ausente, que falta, que está por venir y que habría que construir, conquistar, ¿no? Bueno, eso es 3 pinceladas para empezar conversación. Hola, sí. Bueno, un gustazo estar aquí. Y la verdad, un gustazo también escucharte, Amador. Yo voy a entrar por otro lugar, ¿no? O sea, yo no soy filósofa. He habitado durante, como se decía al principio, durante 8 años una institución pública, ¿no? El Ayuntamiento de Coruña, como concejala. Entonces, bueno, pues puedo hablar desde ahí, ¿no? Desde una experiencia institucional, desde una experiencia de práctica institucional y desde activismos varios en el momento preinstitucional y en el momento en el que me encuentro ahora, en el que estoy pues, realizando investigación en torno también a institucionalidades en el Instituto de Recerca Urbana de Barcelona, en IDRA, aquí en Barcelona. Entonces, bueno, partiendo de este final, ¿no? De esto que decía Amador, yo también me posiciono ahí, ¿no? O sea, la democracia no es algo dado ni es algo que podamos dar por dado, ¿no? Sino que, bueno, pues la democracia hay que quizás no conquistarla, estamos en vísperas del 12 de octubre, ¿no? Y la verdad que hay una apología, ¿no? De la colonización así en todo nuestro entorno, entonces usemos otras palabras, ¿no? Pero en todo caso, como trabajarla y generar sobre todo espacios democráticos donde activar esa participación, ¿no? O sea, la participación es inherente a la sociedad, no es algo que, digamos, que le pertenezca a la democracia, ¿no? Entonces creo que es fundamental y más en el momento en el que estamos viviendo reconectar y reencantarnos con eso que nos hace estar juntas y juntos, ¿no? Con eso que nos hace juntarnos con otras personas, ¿no? Y hacer política o hacer activismos en nuestro barrio, ¿no? Porque eso es lo que nos salva, ¿no? Y eso es lo que hizo posible, ¿no? El 15M y lo que hizo posible el municipalismo y las ciudades del cambio y que pues gentes que no habíamos habitado ni teníamos conocimiento del lenguaje administrativo ni habíamos trabajado antes en ayuntamientos, pues de repente entramos en los ayuntamientos y entramos a gestionar lo público, ¿no? A gestionar lo que es de todas y de todos, ¿no? Y a hacer cosas que en muchos casos no se habían hecho nunca. En Coruña, la concejalía de la que yo era responsable, nos la inventamos, la diseñamos desde cero. Era una concejalía que no existía, que nunca había existido. Se llamaba Participación e Innovación Democrática. Entonces, todo lo que pusimos en marcha era la primera vez que ocurría. Entonces, cuando algo es la primera vez que ocurre dentro de una administración pública, lo primero que va a haber son resistencias.
resistencia al cambio, resistencia, y todo va a ser, las respuestas de los servicios jurídicos a todo lo que propongas va a ser: esto no se puede hacer, esto es ilegal, no, 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 no. Y entonces, esa es la batalla, ¿no?, cuando estás dentro del institucional. La batalla es que ese no se transforme en posibles, se transforme en políticas públicas que en muchos casos traten de acercar a esa institución y a esa institucionalidad que ha vivido y que vive y sigue viviendo de espaldas a la sociedad, a que al menos se actualice, ¿no?, mínimamente, a que responda a cosas que la sociedad ya hace, ¿no? O sea, porque muchas veces en el relato, ¿no?, y esto no éramos demasiado conscientes cuando estábamos en el ayuntamiento, porque generábamos unas narrativas, ¿no?, como bueno, todo era histórico, ¿no? O sea, cada cosa que hacíamos era histórico, ¿no? Pero en realidad estábamos, pues eso, haciendo pasito a pasito cosas que no se habían hecho antes, y que en realidad creo que el valor más transformador de lo que hicimos tuvo que ver con la micropolítica, ¿no?, con lo que opera en lo micropolítico, con lo que opera en la capa de los afectos, ¿no?, que creo que hoy día es algo que tenemos que recuperar, sobre todo desde la fuera de lo institucional, pero también en el roce con lo institucional, ¿no? O sea, toda la cuestión que opera en lo afectivo, donde no entra en juego tanto todo lo ideológico. Es decir, yo, para hablar con el interventor del ayuntamiento y decirle por qué queremos impulsar un laboratorio ciudadano o políticas de innovación democrática, pues tengo que activar una conversación que es la primera conversación que esta persona, que claramente no es votante del partido que estábamos en ese momento en el gobierno, pues quiero decir, yo no puedo entrar en la confrontación con esta persona, sino que activo un diálogo en el que podemos empezar a generar una conversación compartida, ¿no? Entonces, creo que este tipo de estrategias, ¿no?, que en mi caso, ¿no?, pusimos en marcha en el ayuntamiento, funcionan fuera de lo institucional, ¿no? O sea, esa activación del diálogo, que esto es algo que dice mucho Marcia Tiburi, una filósofa brasileña que ha estudiado mucho y estudia mucho el fascismo, y que tiene un libro que dice Cómo conversar con un fascista, ¿no? Y ella habla como de desplegar como toda una ética del diálogo, de la conversación, del reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que es una estrategia para recuperar esa democracia y seguir reconstruyendo y construyendo, o sea, la democracia que nos posibilite imaginar espacios en común, ¿no?, espacios para habitar conjuntamente. O sea, es un momento complejísimo, va a seguir siendo, se va a poner más complejo todavía, ¿no? O sea, esta normalización del régimen de guerra en el que vivimos ahora mismo, asistiendo a un genocidio, ¿no? Y aquí todo vale, ¿no? Y decía Olga Rodríguez estos días en un artículo, ¿no? O sea, el derecho internacional está enterrado en los escombros de Gaza, ¿no? Entonces, ¿qué mundo se está construyendo? ¿Qué democracia, o sea, se está construyendo en este contexto? Pues yo, la única democracia y los únicos espacios, digamos, de recuperación de lo democrático y de lo político que soy capaz de imaginar en este momento, tiene que ver con cosas muy concretas, ¿no? O sea, espacios, y aquí en Barcelona es una ciudad que habita un poco esa... O sea, que tiene esas realidades como muy presentes, pero de donde yo vengo no lo tenemos, y estoy hablando de espacios de gestión comunitaria, por ejemplo, espacios que están gestionados directamente por los colectivos, proyectos donde lo público comunitario se pone en juego, y son espacios donde las alteridades se mezclan, son espacios donde los afectos se mezclan, son espacios donde se construye un espacio de lo político que creo que es lo que nos ayudará a reconstruir, como digo, pues los espacios de democracia y de participación que podamos ser capaces de imaginar para un futuro compartido. Y lo dejo aquí. Uy.
Ahora que tenemos un ratito entre tú y yo, bueno, y luego abrimos, ¿no?, a la conversación. Sí, también para que sepáis que hemos decidido ser un poco... O sea, como hacer una conversación pública, ¿no?, como si estuviésemos aquí como tomando un café, ¿vale? No nos hemos cruzado preguntas, sino que vamos a conversar a partir de estas dos intervenciones iniciales. O sea, me viene, digamos, que escuchándote me viene, y no solo escuchando a Claudia, sino tratando de escuchar algo del mundo en el que vivimos, de la situación en la que estamos, me viene como que hay una pregunta que no podemos dejar pasar mucho más tiempo y que es vital, digamos, para que nuestros discursos no se queden vacíos, que sería una pregunta por la fuerza. Hay una pregunta por la fuerza. Es decir, asistimos ahora a este genocidio que ha dicho Claudia, que se televisa, con respecto al cual hay 17.000 declaraciones, digamos, críticas, de condena, de denuncia, pero, digamos, hay una máquina que no se deja detener. Hay una máquina que no se deja detener. ¿Qué fuerza puede detener esa máquina? Es decir, si estamos hablando de política, ningún pensador político serio, ninguna pensadora política seria ha podido hablar de, digamos, una democracia transformadora, una transformación social, sin pensar en la cuestión de la fuerza, que no es una cuestión de buenas intenciones, no es una cuestión de buenos discursos, no es una cuestión de buenas campañas de marketing, no es una cuestión de ganar la batalla del relato. Hay una cuestión de fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Que permite empujar cambios en una situación en la que el otro también juega, ¿no? Creo que digamos, esto pues es la experiencia, digamos, de los municipalismos en carne viva, ¿no? El otro también juega, el otro va a atacar, el otro va a utilizar medios de comunicación, el otro va a utilizar cloacas de todo tipo, el otro, ¿no? ¿Y cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál es la fuerza de los que no quieren la fuerza de la guerra? ¿Y cómo se puede activar una fuerza que no sea la fuerza de la guerra? Porque sabemos que cuando hay fuerza contra fuerza y queremos hacerle la guerra a la guerra, se reproduce lo peor. Y ese es el balance que tenemos del siglo XX. Ya no estamos ahí. Yo no estoy ahí, desde luego. He podido aprender, he podido leer a Simone Weil y saber que, digamos, una fuerza que quiere desmontar otra fuerza, lo que hace es ser obediente a la fuerza con mayúscula. Pero ¿qué otra fuerza tienen las que quieren cambiar la situación? Una fuerza débil, una fuerza vulnerable, una fuerza de otro tipo, una fuerza asimétrica. Entonces me parece que todos estos cambios que se quieren hacer, sean desde arriba, sean desde abajo, sean desde un intento de cooperación entre digamos, movimientos que hay por abajo y una institucionalidad más abierta, más que realmente quiere cambiar las cosas, tiene que plantearse cuál es la fuerza de los débiles. ¿Cuál es la fuerza de los que no tienen fuerza? De los que no tienen ejército, dinero, tecnologías, armas, mentiras, ¿no? ¿Qué fuerza es la que se puede activar? Me parece que, digamos, los afectos son una de las fuerzas que tienen los débiles y que siempre han tenido, ¿no? Y que son un plus de potencia que han permitido muchas veces dar la vuelta a situaciones, ¿no? Sí, y ahí creo que hay ejemplos, ¿no?, de esa fuerza de los débiles sucediendo. O sea, la campaña de regularización ya, ¿no? O sea, la organización de colectivos migrantes en el Estado español que pelea, que logra una ILP, que logra no medio millón de firmas, sino 700.000 firmas, que está y que sigue peleando porque eso se debata en el Congreso, ¿no? En un momento en el que pues como decía antes, ¿no? O sea, estamos a las puertas del 12 de octubre, ¿no? Y bueno, Madrid, ¿no?, está empapelado con una campaña que básicamente exalta lo que pasó en el siglo XV, ¿no? Y hay toda una cuestión como de no querer hacer una revisión histórica y digamos, dar una conversación
¿no? Entonces creo que hay cosas que están sucediendo, creo que el ejemplo de regularización ya, ¿no? O sea, para mí personalmente es como una de las cosas más interesantes que ha sucedido políticamente en los últimos años y la organización social que lo está impulsando y que lo sigue impulsando, y las articulaciones también políticas que logran, ¿no? en torno a eso, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué manera, digamos, quien no está en esa situación, quien tiene papeles, pasaporte europeo, ¿no? se moviliza con esas otras, ¿no? Que están, digamos, activando una conversación que yo creo que es fundamental, de nuevo, como para imaginar la vida en común en el Estado español, o toda la cuestión de la crisis de vivienda, ¿no? Que en Hidra, pues, justo ayer presentábamos, bueno, un informe, ¿no? en el que colocábamos un escenario que va a ser, o sea, que es la realidad que tenemos de aquí a pocos años, ¿no? O sea, y es que, o sea, 7 de cada 10 personas, o sea, hay una desigualdad creciente respecto a cómo el alquiler se está convirtiendo en la única realidad posible en la vida de muchas personas, ¿no? En las personas en concreto que no van a poder heredar una vivienda en su vida, ¿no? Que pues 7 de cada 10 personas pues ya están en esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué articulación también está generando, qué articulación de los débiles están generando pues los sindicatos de inquilinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que observar esas fuerzas de los débiles que están ya articuladas en la sociedad y imaginar qué otras articulaciones posibles hacemos. Sí, yo también creo que estamos obligados a mirar también hoy fenómenos, me parece, donde esa fuerza de los débiles no se expresa de una manera totalmente pura, me parece, digamos, ¿no? Porque la manifestación de pasado mañana, no sé si a los que estamos aquí presentes, pues no sé, igual es mi presuposición totalmente equivocada, pero bueno, pues hay que ir, hay que apoyar, hay que estar ahí, es una lucha que yo me reconozco en ella, ¿no? Pero hay fenómenos que no sé, en los que yo no sé si soy de los nuestros, digamos, ¿no? Y que me parece que hoy hay que entrar ahí, hay que entrar en las llamas donde son más altas. En estos fenómenos, por ejemplo, Madrid se vio hace un año justamente interrumpido por una fuerza organizada que ya la quisieran para sí los movimientos antagonistas, etcétera, que fueron los camioneros, que viniendo del campo pararon toda la ciudad, ¿no? Y era una fuerza impresionante, digamos, movilizada por un malestar muy fuerte, con reivindicaciones que uno podía pensar que eran bastante legítimas, como el hecho de que tu vida se burocratice en un papeleo interminable para contestar a no sé qué criterios de Bruselas, ¿no? Ahora, agarra tú y dile a un amigo de izquierdas, vamos a lo de los camioneros, a hablar con ellos. Yo no conseguí más que enrolar a uno, ¿no? Porque, claro, iban con unos tractores con una bandera de España, algunos de ellos, ¿no? Y si les entrevistaban en la tele, pues decían cosas que desde un punto de vista feminista, pues la verdad, no, la cosa no cuadraba, ¿no? Entonces, pero eran espacios impuros. O sea, no tenemos que poner un oído ahí. ¿No tenemos también que poner un oído a lugares, espacios, modos donde el malestar se está expresando de una manera que no es exactamente la que yo querría, que no es exactamente en el lenguaje que a mí me gustaría, no es exactamente con los valores que yo defendería, pero donde hay un malestar que se está expresando, organizando? ¿No habría algo que escuchar? ¿No habría un diálogo que tener? ¿No habría incluso que escuchar no solo la participación, sino la no participación? ¿No hay fenómenos de apatía social, de deserción, de desafección, de rechazo de todo lo organizado, lo institucional, que también hay que escuchar? ¿No? Entonces yo creo que hay que entrar en una zona impura, que estamos obligados a entrar en una zona impura. Porque la derecha sí que está entrando ahí. La derecha sí que está entrando ahí. Y yo no diría que son espacios puramente fascistas, digamos. Son espacios
de gran ambigüedad, donde el malestar oscila, donde los afectos están oscilando, porque los afectos es una cuestión que oscila. Están oscilando, no es tengo estos afectos. Hay una oscilación de los afectos, hay un trabajo de los afectos, se elaboran los afectos. ¿No tendría también que digamos, la gente militante de izquierdas, como queramos llamarle, acercarse a dialogar? ¿Cómo puede ser también que hicieran con los chalecos amarillos? Creo que en esa zona de llamas, hacer caso a San Agustín y acercarse a lo que no nos da exactamente la razón. No es un espejo que nos refleje una imagen, digamos, de nosotros mismos, ¿no? Para aprender algo ahí, para escuchar algo ahí. Total. Sí, me encanta esta idea de lo impuro, ¿no? O sea, y de meternos ahí. Sí, ahora estaba pensando, o sea, qué mal le hace a la izquierda toda la cuestión de la superioridad moral, ¿no? O sea, y esta cosa como de querer tener siempre la razón. Te he traído unos regalos, te he traído unas revistas de La Pública que editamos en Hidra, y hay una entrevista muy chula que le hace Mauro Castro a Raquel Gutiérrez, que es, bueno, activista mexicana, que os recomiendo mucho, está en abierta la entrevista. Y ella habla de superar, o sea, hablando un poco de este debate entre los procesos comunitarios populares, ¿no?, en Latinoamérica, cómo se relaciona eso con lo estatal, ¿no? Ella habla, ¿no?, o sea, como lo instituido está instituido para que lo autónomo no avance, ¿no? Y lo autónomo pues quiere estar, digamos, no relacionarse con lo estatal y tener la máxima autonomía posible. Pero ella apela, hablando también de este marco de las alianzas público-comunitarias, de la necesidad de superar los dicotómicos excluyentes, ¿no? Y creo que esta es una idea fundamental, ¿no? O sea, como salirnos de esos espacios dicotómicos, que es lo mismo que tú estás diciendo respecto a las impurezas, ¿no? O sea, de ese espacio que es como que si yo no tengo razón, ¿no? O sea, si la izquierda no tiene razón en ese espacio, entonces no voy a ir, ¿no? O esta cuestión también, que ha pasado mucho también en el activismo, y era un debate que teníamos pre-municipalismo, ¿no? O sea, pre-2015, de hasta dónde llevar este diálogo, digamos, hasta dónde entrar en lo institucional, ¿no? Porque entrar en lo institucional al final pues es entrar en esas estructuras diseñadas para que nada cambie, y en esas estructuras, pues como tú has dicho también, que llevan, bueno, pues implícita la trampa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no debemos, ¿no?, pues habitar esos espacios, habitar las impurezas de lo institucional y también habitar las impurezas de esos espacios donde estoy de acuerdo, ¿no?, donde hay como una oscilación y un vaivén de los afectos, y que si no los habitas, o sea, si no estás ahí, si no das esas conversaciones complejas, claramente se va a decantar la balanza, ¿no?, que es lo que lamentablemente está sucediendo, porque la izquierda y también la izquierda que está institucionalizada ahora mismo en el gobierno y las instituciones, pues está dando esa batalla por perdida. No sé muy bien cómo vamos de tiempo ni nada, Claudia. Bueno, alguien nos dirá algo en algún momento, ¿no? Alguien nos llamará la atención. O sea, yo creo que, digamos, la salida de la situación sin salida, de la situación trampa, no puede ser que esté ya y simplemente tengamos que poner bien la linterna para encontrarla, ¿no? Está por crear, ¿no? Efectivamente, no por conquistar, sino por crear lo que no hay. Hay que crear lo que no hay, como se dice de un futbolista que crea con un regate un espacio donde no había espacio. Pues tenemos que crear una salida donde no había una salida. No es que esté ya ahí y tengamos que leer mucho a no sé qué teórico para encontrar por dónde está el sujeto político, ¿no? Sino que hay que crear una salida, ¿no? Y yo creo que esa salida va a pasar necesariamente en algún proceso de alianza impura, que puede ser, digamos, que tenga que ver con inventar una manera de cooperación conflictiva entre un plano institucional y un plano de movimiento, por ejemplo, que no, a mi juicio, mi experiencia muy localizada en Madrid, no logramos hacer, digamos, en el momento 15M Podemos municipalismos, en el momento del asalto institucional. Hubo más bien un corte, una división,
un mundo horrible de peleas, dardos, heridas, acusaciones, digamos, en lugar de inventar una cooperación conflictiva entre lo que se puede avanzar desde la institución, que se pueden avanzar 17.000 cosas para, digamos, que la vida duela menos o sea un poco mejor, y, digamos, quien tiene fuerza de cambiar las maneras de vivir, el deseo, que es finalmente lo que hay que cambiar, ¿no? Que es, digamos, los movimientos de abajo, ¿no? Ahí hay una alianza por hacer, una alianza que está por pensar, por imaginar, por inventar, ¿no? Y luego entre sujetos también, me parece que la alianza va... La salida va a requerir la creación de alianzas donde ahora mismo no hay alianzas, no hay diálogo, ¿no? Y también hay un fenómeno que sería difícil entrar en su sutileza, pero es cómo la alianza de los diferentes hoy es difícil cuando las diferencias se atrincheran en identidades. Identidades que tienen muchas veces una razón de ser muy grande, porque hay mucha humillación, mucho dolor, muchas marcas de poder contra determinados sujetos por su género, por su procedencia, por su sexo, por su orientación afectiva. Hay muchas marcas, digamos, de poder que humillan determinados cuerpos. Pero si esos cuerpos humillados no logran hacer con su humillación otra cosa que inventar una identidad, que impide, digamos, un diálogo, una composición más amplia, una escucha, una alianza entre diferentes que no son como tú, pero con los cuales puedes vibrar en común, me parece que ahí hay una debilidad. El 15M y todo lo que pasó ahí es porque mucha gente que no tenía nada que ver se puso a trabajar junta. Por supuesto que no teníamos nada que ver y por eso era todo tan cacofónico, pero ahí estaba la energía que puede cambiar las cosas. Hoy hay una cierta, me parece, transformación de la herida en una coraza identitaria que impide esa alianza, que es tensa pero necesaria. No sé cómo ves tú, Claudia. Sí, bueno, creo que es un temazo. O sea, creo que o sea, no hay una salida y creo que debemos pensar como en plural, ¿no? O sea, creo que habrá salidas, creo que habrá alianzas, creo que también debemos dejar de pensar y escuchar más, ¿no? Dejar de pensar desde aquí, ¿no? Y pensar más y dejar pensar y dejar hablar otras epistemologías, otras maneras de estar en el mundo, que también tienen otra manera de articularse y que creo que escuchando esas otras maneras también podemos como permitir que otras alianzas con otras estrategias funcionen o intenten funcionar también, ¿no? Aquí. Yo este mes de julio estuve en Bolivia haciendo una pequeña investigación en un museo en La Paz, un museo que dirige una mujer maravillosa, tejedora, una mujer indígena, se llama Elvira Espejo Aica, y que ella, después de haberse formado en todo el pensamiento occidental, digamos que volvió a su comunidad, ¿no? Y su comunidad le dijo, ahora haz algo, ¿no? Con todo eso que has aprendido. Y entonces ella, después de pasar por una crisis importante, bueno, ha acabado dirigiendo el Museo Nacional de Etnografía y Folclore de Bolivia y está generando un cambio epistemológico en una institución, paradigma de la institución moderna, ¿no? De la sociedad moderna, como es el museo, ¿no? Atravesado pues, de toda la cuestión colonial, ¿no? O sea, toda esta tradición, que es tremendamente interesante, ¿no? Y lo está haciendo completamente, o sea, desde un lugar que no hay ningún museo en Europa que esté haciendo nada parecido, pero no lo está haciendo desde un lugar en el que coloca por delante, por ejemplo, toda la cuestión de colonial o toda la cuestión... Pero toda la práctica que están realizando en el museo pues tiene que ver con prácticas, digamos, decoloniales, como por ejemplo que hacen muchísima investigación en las comunidades por toda Bolivia y cualquier curator o cualquier artista, ¿no? Que quiera trabajar con conocimientos, digamos, de las comunidades indígenas ha de considerar coautores de los textos, de las piezas, a esas personas, ¿no? Que tienen conocimientos, que además lo están trabajando desde un concepto que a mí me parece también tremendamente interesante, que es un museo de etnografía y folclore, o sea, lleno de objetos.
Entonces, dejemos de ver los objetos desde una mirada de belleza, ¿no? De un canon de belleza que quién lo ha establecido, ¿no? También. Y entonces miremos esto como objetos que son ciencia y tecnología. Y son ciencia y tecnología que se han transmitido a lo largo de los siglos y de las generaciones. Y estas personas que todavía practican esta ciencia y tecnología tienen todavía unos saberes ancestrales que tienen un valor, pero que evidentemente no han sido, ¿no? Sobre todo por el paradigma occidental, valorados ni reconocidos, ¿no? Entonces, estar ahí, ¿no? Por ejemplo, o sea, a mí me hizo como callar y observar, ¿no? Callar y observar y respetar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, lo que se está haciendo ahí para también entender, por ejemplo, ahora que en concreto en el ámbito museístico pues es el momento, ¿no? De lo de colonial y de todo esto, pero en realidad, pues ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Pasa algo parecido a lo que pasó con las políticas de participación ciudadana. O sea, de repente todo el mundo habla de participación ciudadana, todo el mundo tiene que hacer participación ciudadana y entonces lo que menos se hace es transformar las estructuras, sino repetir un relato en el que de repente todo tiene que ser participación, todo el mundo hace participación, pero en realidad nada está cambiando, ¿no? Entonces, o sea, sí, ¿de qué manera, pensando también en estas alianzas impuras, creo que hay una pregunta también, ¿no? O sea, como muy personal, pero también colectiva en el momento presente, que tiene que ver como cómo vivir vidas no fascistas, ¿no? Y cómo desde ese vivir vidas no fascistas te relacionas con el otro, con la otredad. Y a partir de ahí, cómo construimos colectividades, activaciones políticas que no reproduzcan el fascismo, la vida mercado que tenemos metida hasta el tuétano. Bueno, yo una última cosita y no, porque vamos, que estoy muy de acuerdo con todo esto que ha traído ahora Claudia, también de la pluralización de las salidas, que me parece muy necesaria esa puntualización, de la desconfianza con respecto a los cambios de relato que no cambian estructuras, ¿no? Las transformaciones no son solo de contenidos, son de maneras de hacer. Muchas veces contenidos de lo más subversivo pueden funcionar en las mismas estructuras, por ejemplo, de mercado, sin problema. El mercado se lo come todo, ¿no? Puedes meter ahí cualquier contenido. La cuestión es que haya un cambio en las maneras de hacer, que haya un cambio en la circulación de las cosas, que haya un cambio en cómo esas estructuras están configuradas, ¿no? Eso también me parece muy importante, porque ahora, digamos, con la cuestión, el fetichismo, el relato y la comunicación, parecería que todo cambio pasa simplemente por los signos, cambiar de signos, ¿no? Y yo lo último que creo, digamos, como añadiendo a lo de Claudia para como meter algo más, es también escuchar algo también o confiar algo de la otredad que está en nosotros mismos, que somos, la verdad, me parece, la primera tierra desconocida que hay. Es decir, que aunque nos creamos esos sujetos omnipotentes que lo tienen claro, saben por dónde van, etcétera, en nosotros mismos hay toda una fuerza de desconocimiento que, bueno, pues simplemente podemos nombrar como inconsciente y punto, digamos, ¿no? Cada uno de los sujetos está ya dividido y en cada uno de nosotros habita ya una otredad y unas fuerzas de otredad y unas fuerzas de misterio, ¿no? Es decir, por supuesto, digamos, podemos aprender de esos otros paradigmas, digamos, de comunidades que viven en intersticios, digamos, de la vida mercado, en una fuera incluso de la vida mercado, pero ni siquiera hay que irse ahí, sino que en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, hay una fuerza de otredad, una fuerza de alteridad, ¿no? Es decir, que en cada uno de nosotros, no creamos que cada uno de nosotros somos solo un sujeto definido por el poder como sujeto blanco, sujeto heterosexual, somos marcas de poder y otra cosa. Y otra cosa. Al menos dos cosas. No nos veamos solo como el poder nos configura, porque entonces estamos reproduciendo sobre nosotros mismos la mirada del poder y viendo a los demás según lo que el poder ha hecho de ellos. Hombres heterosexuales, de clase tal, eso es lo que el poder ha hecho de ti. Y lo que resiste, y lo que se revela, y lo que fuga, y lo que cambia. En nosotros mismos está esa potencia de otredad ya trabajando, ¿no?
No, ahora he traído un libro que para mí es importante, que se titula Amor y política, la imprescindible sensibilidad de la política, y que tiene un fragmento que os voy a leer también para terminar, que yo leí el día que dimití como concejala. Es el prólogo que hace Itziar González Virós, que fue concejala creo en el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces, bueno, creo que es un libro chulísimo, ¿no? Que habla de toda esta cuestión que ahora estaba introduciendo Amador, ¿no? Respecto a toda la cuestión como también subjetiva que nos conforma y que nos conforma también cuando hacemos política, ¿no? Y que muchas veces dentro de las estructuras institucionales esto se anula, esto no se permite, ¿no? A mí en una intervención que hice en el Pleno en Coruña, cuando asesinaron a Samuel, a un chico marica que, bueno, pues que salía de una discoteca en Coruña y le mataron dándole una paliza en el Paseo Marítimo, o sea, en el centro de Coruña, ¿no? Y eso fue algo que conmocionó a todo el mundo, ¿no? En Coruña y en todas partes, ¿no? O sea, hubo manifestaciones masivas y demás, y era fuerte porque esto ocurrió un sábado noche y el jueves teníamos pleno y no había ningún punto en el orden del día que hablase de este tema, ¿no? Y entonces, como que todos los días posteriores a este asesinato atroz se conformaron en tratar de sacar una declaración institucional ridícula en la que los grupos municipales, incluido mi grupo, que eso es otra historia, pero bueno, debatíamos sobre si colocar la palabra homofobia dentro de la declaración institucional o no. Entonces, bueno, era tremendo, ¿no? Entonces, si sacamos la declaración institucional ya no se habla del tema y punto pelota, ¿no? Y entonces, bueno, yo me salí del guión, hice una intervención en un punto que hablaba de otro tema y la alcaldesa me cortó la intervención, ¿no? Y me la cortó diciéndome porque yo estaba, o sea, tocada por lo que había pasado y tocada también por la impotencia de estar como representante pública en un lugar y no poder como hacer nada más que firmar esa mierda de declaración institucional y estar haciendo esa pequeña rebeldía en ese pleno, ¿no? Y entonces estaba, bueno, pues nerviosa, emocionada y demás, y entonces Inés Rey, la alcaldesa de Coruña, que sigue siendo alcaldesa actualmente, me cortó como diciendo no hay lugar para las emociones, en plan, no puedes hablar desde ese lugar, no te está permitido. En plan, que a ti esto te mueva, no me importa. Que a ti esto te afecte, no me importa. Esto no es importante, ¿no? Y tú has roto el reglamento porque no has respetado el orden del día y el tema que veníamos a tratar, que no era este, ¿no? Pero para mí era inconcebible que, habiendo pasado eso en nuestra ciudad, no estuviésemos, dedicando el pleno completo a ese tema y hablando de o sea, ¿cómo es posible que asesinen a un chaval así en Coruña, ¿no? En el 2022, que fue esto? Entonces, en este prólogo de este libro, Itziar dice, entender la política, lo voy a decir desde aquí, desde todo este párrafo. La otra política consiste en liberarse de unas instituciones que atrofian nuestras capacidades para la cooperación y dimensión política. Dar un paso al lado, desplazar y arrastrar nuestras vidas hasta otras prácticas que tengan un nuevo sentido y sean fundantes de nuevos afectos y libres asociaciones. Engendrar nuevos conflictos y crear a su vez un nuevo mundo. Entender la política como esa holgura entre dos, como esa posibilidad de movimiento entre el acercarse y el distanciarse. Esa reprogramación continua que imposibilita la indiferencia y promueve el máximo reconocimiento de todas las partes. Estar libremente juntos en el latido, que me encanta esta frase. Estar atravesados por la misma energía del cambio continuo y participar en la centrifugación del poder, en la liberación de un nuevo oxígeno que permita la existencia de la política más allá del poder y del gobierno. Pues si os parece abrimos después de este... Sí, varias, yo creo, ¿no? ¿Qué te parece, Claudia? Sí.
Hola, hola, vale. O sea, más que una pregunta es una reflexión. O sea, apuntando a esta idea de reflexión común, café, lo que sea. O sea, ambos hacéis mención de que la base de la política es la acción colectiva. Es la deliberación, los procesos de cohesión social, básicamente la acción colectiva. Y a mí me gustaría, o me habría gustado, que hubieseis incidido más en las razones de por qué no hay esa acción colectiva. Es evidente que la base de la política no es institucional, es puramente social. Y yo quería apuntar algunos elementos de por qué pienso que no se da o en tal medida como antes ya no se da esta acción colectiva. Básicamente apuntaría a los partidos, por ejemplo. Es evidente que ya no funcionan como agregadores de demandas, como lo habían funcionado antes. También podría apuntar al estilo de vida occidental, que creo que tú mencionabas, en el sentido de que cada vez pues, hay más atomización social, es más complicado generar esas interacciones con las personas, es más complicado agruparse. También, evidentemente, las desigualdades. Es evidente que no todos nos podemos permitir dedicarnos al activismo político o a generar estos espacios de cohesión. También identidades, polarización, también lo habéis comentado. A mí me gustaría que dedicarais un poquito más a desarrollar estos conceptos y explicar por qué creéis que se ha perdido precisamente esa base de la política, que al final es lo social, es lo colectivo. Y bueno, sería esa mi pregunta, reflexión. Cogemos un par y luego las... Bueno. Hola. Me gustó lo de la otredad, pero quería preguntaros si, además de la otredad, que me pareció que estaba más referida al individuo y a nuestra interioridad personal, a mí se me ocurre una otredad de la especie humana, ¿no? Que en toda la historia es evidente que el ser humano ha demostrado ser egoísta, optar por la ley del menor esfuerzo, el miedo al cambio. O sea, no sé si está dentro del ámbito de la antropología, del psicoanálisis o dónde está. Pero quería saber qué pensáis de esas características propias del Sapiens, que también creo que influyen en toda la realidad que estamos viviendo y que han influido en toda la historia de los últimos, digamos, 10, 12.000 años de historia de la humanidad, ¿no? Pues eso. Yo voy a... ¿Ah, no? Ah, sí, sí, sí. Yo quería saber qué consejos o cómo vosotros veis la otredad o la alteridad en vosotros mismos y en los demás. O sea, ¿qué hacéis vosotros para reconocer esto que decías tú, ¿no? Esta alteridad o, ¿sabes?, en los demás o en tú mismo. Venga, voy a empezar por la primera. O sea, la cuestión de la acción colectiva y por qué ya no se da, ¿no? O sea, creo que no se da en la manera, con la intensidad con la que se ha dado en los últimos años, ¿no? O sea, sí creo que se da, sí creo que hay, o sea, que sigue habiendo acción colectiva, afortunadamente, ¿no? Evidentemente tendría que haber mucha más, ¿no? Y creo que hemos vivido, ¿no?, pues un ciclo político con todo lo que generó el 15M, ¿no?, de mucha intensidad de acción colectiva, ¿no? Entonces ahora estamos un poco en pues en otro momento, o sea, en un momento pues claramente reaccionario y claramente donde el neoliberalismo pues está copando, ¿no?, como todas las capas de la vida, ¿no? Pero creo que sí hay acción colectiva, o sea, antes, bueno, creo que sigue por aquí, estaba Simona Levi, y por ejemplo, o sea, con ella, ¿no?, aprendí, ¿no?, y conocí un proyecto que ha tenido lugar en esta ciudad y que es tremendamente interesante y tiene que ver también con esa acción colectiva que sale
digamos, de lugares, bueno, pues poco habituales a veces, ¿no? Y es un grupo de madres y padres, ¿no? que de repente en el momento de la pandemia empiezan a recibir que tienen que firmar autorizaciones de Google Classroom a sus hijos porque Google se ha metido a saco en la educación, como se ha metido a saco en la sanidad y está copando datos ahí, y dicen, esto no puede ser, o sea, ¿cómo es que una empresa privada está entrando a este nivel, ¿no? Y se organizan y llaman y dicen, nos queremos movilizar, queremos hacer algo. Y con los años se ha generado un piloto tremendamente interesante que es referencia a nivel internacional de democratización democrática de los centros educativos, ¿no? Entonces, digo, por poner un ejemplo de frente a un gigante, ¿no? Como uno de los grandes monopolios de las tecnológicas, ¿no? Pues hay un grupo de familias que dicen, por aquí no queremos pasar, ¿no? Y nos queremos organizar, y a día de hoy hay unas estructuras tecnológicas diseñadas en software libre que dan una alternativa. Y eso es fruto de una situación concreta que se da en un cole, que un grupo de familias posiblemente activistas las que arrancan, pero luego ya la cosa se colectiviza más y se genera una amplificación, ¿no? Entonces, y creo que recuperar, digamos, esa pulsión de acción colectiva pasa también por reencantarnos con el estar juntas y con esos espacios donde nos encontramos con las otras y con los otros. Y sobre la cuestión de la especie humana y del sapiens y de la otredad, o sea, creo que sí, contra lo que nos hacen creer, ¿no? de que digamos, el ser humano, tal y como opera, evidentemente que parece que somos seres básicamente egoístas, ¿no? e individualistas, pero sin embargo a nivel celular nuestras células están diseñadas y la naturaleza es de cooperación, ¿no? Y eso, pues quiero decir, lo dice Margulis, ¿no? Y nos lo recuerda Donna Haraway y nos lo tenemos que recordar cada día. O sea, nuestra naturaleza celular es de cooperación. Y cooperando es como hemos superado y nuestra naturaleza y nuestro cuerpo ha superado las adversidades, ¿no? Entonces, creo que tenemos que salir también como un poco de ese marco de vida-mercado, como dice Amador, en el que vivimos y que nos hace como ir contra nuestra propia naturaleza. Y la alteridad en una misma, o sea, creo que es la pregunta, ¿no? O sea, es una pregunta que, o sea, es también como el trabajo personal también que cada quien esté dispuesta a hacer. Creo que, y esto es una reflexión como muy personal, ¿no? Pero creo que es fundamental, o sea, para estar en las instituciones, o sea, creo que tendría que ser obligatorio haber hecho unos cuantos años de terapia para que de repente en un lugar muy goloso, ¿no? Que es un lugar de poder, de visibilidad, muchas cosas no resueltas se exacerban y entonces, bueno, pues muchas decisiones y muchas maneras de funcionar pues operan desde lugares de victimización, de ego, que no deberían ser, ¿no? Y entonces ahí, digamos que no nos enfrentamos con nuestros propios fantasmas. Entonces creo que la pregunta por la otredad también que está dentro de cada una y de cada uno de nosotros es una pregunta cotidiana y es una pregunta que no termina nunca, porque el trabajo también de revisarse creo que es un trabajo permanente, ¿no? que deberíamos hacer. Y bueno, creo que es una conversación como más compleja, ¿no? A ver, yo intentando vincular algo las intervenciones, a ver qué se me ocurre, no como respuestas, sino reacciones. Yo creo que el ser humano es un bicho, la verdad, bastante curioso, ¿no? Es decir, ¿cómo definirlo así, teniendo 2 minutos para ello, ¿no? Y sin querer como descartar ninguna de las fuerzas que lo habitan, pues no está mal esto que dice Freud, yo creo, ¿no? El ser humano tiene un cuerpo, el cuerpo tiene pulsiones y las pulsiones son 2, eros y tánatos. Luego, a partir de ahí, entramos a desglosar todo eso.
existe en los seres humanos una tendencia amorosa a la cooperación, por eso existe el mundo, por eso existe la vida, es lo que acaba de explicar Claudia, pero existe en el ser humano una tendencia a la destrucción y a la autodestrucción. No sé si hay algún otro animal en la naturaleza que se autodestruya y goce haciéndolo, que autodestruya el medio de vida alegremente. Eso me parece que es cosa nuestra. Entonces, el ser humano es un bicho bastante problemático en esta convivencia entre el Eros y el Tánatos, y lo que dice Freud es a ver quién gana. A ver, en el malestar de la cultura termina así. A ver quién gana. Por ahora va ganando Eros, porque si no, no estaríamos aquí reunidos. Los gestos de cooperación, de apoyo mutuo, de amor, de solidaridad, por ahora son más que los de destrucción, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Pero está por ver cómo está la cosa, ¿no? Está abierta. Entonces, yo diría que esto, escuchar la otredad, etcétera, pues es escuchar esto en nosotros. Eros y Tánatos, dos energías muy fuertes, ¿no? Y, digamos, sin entrar en consideraciones más personales de qué hace uno con esta otredad interna, sí que yo creo que aprender a escuchar algo que es un misterio. En vez de saber tantas cosas de los demás, del mundo, de nosotros mismos, cuáles son los resortes, cuáles son los mecanismos, intentar relacionarnos con el mundo como un enigma, con los demás como un enigma y con nosotros como un enigma, que hay que descifrar, que hay que escuchar, que hay que pensar, ¿no? Y por tanto, como un enigma y una potencialidad. Hay en nosotros una potencialidad. Podría ser de otra manera. Podría ser de otra manera que como es. El misterio implica una potencialidad. ¿Podemos escuchar que las cosas del mundo, los demás y nosotros mismos podríamos ser otra cosa que lo que somos? Escuchar la otredad como una potencia de transformación, de cambio, en lugar de fijar todo el rato etiquetas, categorizaciones, clasificaciones, ¿no? A los demás y a nosotros mismos somos así, el otro es asá, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay acción colectiva? Vamos a no dejar la pelota en el campo del capitalismo y de los malos. Vamos a ponerlo en el campo del pensamiento crítico, de la izquierda, etcétera. Pues, por ejemplo, la dificultad que tiene la izquierda para detectar esas potencialidades, ¿no? La izquierda está, por ejemplo, en la creencia de que la crítica puede cambiar algo. A mi juicio, la crítica no cambia nada. La crítica es una manera de no querer que cambie nada. Es un desahogo, es un alivio, es encontrar culpables de lo que pasa como si uno no tuviera ninguna responsabilidad en la marcha del mundo. Es poner todo el rato, digamos, el mal afuera. Y uno mismo no tener que, digamos, pensar nada de cuál es la responsabilidad de cada uno en la marcha del mundo, ¿no? Salir de la crítica, salir de esa crítica que ve como todo desde fuera, ¿no? Es culpa de. Y pensar, digamos, entrar en un pensamiento en el que tú mismo estás dentro de lo que piensas, eso haría que, no sé si la acción colectiva, pero desde luego el pensamiento se vivificara más, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo quería añadir como un comentario sobre la idea de impureza. Yo tengo la sensación de que estamos en un momento donde hay espacios de mucha confusión. La primera vez que yo como que me caí ahí del caballo fue durante la pandemia en un grupo de Telegram que me metieron con miles de personas donde lo mismo se colgaban convocatorias para meditar juntos que mensajes racistas, culpando a personas de color de contagiar a otros. Yo dije, ¿cómo es posible que esto esté junto conviviendo? Yo trabajo en investigación sobre políticas ambientales y las políticas de los últimos años que podrían ser consideradas progresistas de izquierda están generando unas reacciones de mucha confusión que quizás lo que tú dices es de mucha impureza, ¿no? Las plataformas contra el avance de las renovables combinan grupos en defensa del territorio de toda la vida con grupos de extrema derecha negacionistas del cambio climático y ahí se tocan. Y a mí esto me parece alucinante y creo que no lo estamos comprendiendo bien. Por supuesto, el mundo agrario.
que salen y piden que se acaben los aranceles y en contra de la apertura de los mercados, que podría ser una reivindicación de la izquierda de toda la vida, junto a acabar con cualquier política que intente que la producción agraria sea más ambiental. Todo eso junto. Mucha impureza, no sé. O sea, muy de acuerdo en que hay que comprender, hay que escuchar y comprender, porque ahí están activando fuerzas. Hola. En primer lugar, daros las gracias por vuestra exposición. Me ha parecido muy interesante cómo has hecho el análisis, Amador Fernández, el análisis que has hecho de, bueno, un poco el sistema capitalista, como de alguna manera se va infiltrando y va dificultando los cambios en las instituciones, etc. Entonces, a mí me preocupa bastante la situación actual, porque lo que veo es que cada vez más tenemos unos líderes de extrema derecha, cada vez más desvergonzados, que se atreven a decir lo que sea, cualquier barbaridad, y llega a la población. Y el problema es que hay una parte de la población que se lo cree, de alguna manera, que convencen a una parte de la población. Entonces, el tema de la utilización de la mentira, las fake news, el tema del control social. O sea, yo veo que nunca había habido un control social tan fuerte a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías. Me preocupa también, por ejemplo, el desprestigio de la cosa pública, del sistema público, y sobre todo el hecho de que la izquierda no tiene un proyecto colectivo que aglutine todas estas diversidades, todos estos grupos, todas estas sensibilidades diferentes que vosotros comentabais antes. Es decir, creo que faltan proyectos colectivos que de alguna manera no sea modificar pequeñas cosas. Bueno, en definitiva, creo que estamos en una situación muy compleja y muy difícil por estas razones, ¿no? Y porque los retos que ha de abordar la sociedad son muy importantes. Los temas medioambientales, el tema de las desigualdades, los temas de la militarización tan bestia que va a sufrir la sociedad en el futuro a través de los conflictos actuales. Bien, más que nada expresar mi preocupación y a ver qué opináis vosotros en ese aspecto. Gracias. Yo creo, con respecto a lo que... 5 minutos. A lo que traía Violeta, muy rápido, ¿por qué no hacer un esfuerzo por escuchar cosas que nos son incómodas, ¿no? Hay como una confusión entre entender y justificar, ¿no? Si yo quiero entender, por ejemplo, cuál es la polémica con el lobo en las zonas, digamos, agrarias de Cantabria, por qué este miedo al lobo está siendo capaz de aglutinar, digamos, a gente del campo con Vox, etcétera, ahí hay algo que hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar de la gente que vive ahí, ¿no? De sus miedos, de su... Entender no es justificar, no es que yo diga, bueno, pues no sé, pues sí, habría que exterminar al lobo, ¿no? No, entender no es justificar, entender es tratar, digamos, de tener razones sensibles, porque se escucha con el cuerpo, de qué está pasando ahí. ¿De qué está pasando ahí? Entonces, entender lo incómodo, fundamental. Entender fenómenos que no... Entender, no descalificar, poner en la picota, criticar, decir, catalogar, un fascismo, sí. Bueno, no nos dice nada eso. Entender qué está pasando ahí. ¿Dónde está arraigando la extrema derecha? Porque para mí, ojo, no es cuestión de que tengan muchos medios de comunicación y muchas fake news. La cuestión es por qué hay cuerpos que enganchan con esas fake news. No es cuestión de muchos medios de comunicación. Es un cuerpo que quiere creer. Es un cuerpo que quiere creer todas esas cosas. Es una determinada elaboración de afectos que se engancha a esas trolas disparatadas. No es porque la responsabilidad no es de las trolas disparatadas. El enganche está en otro sitio. Hay un cuerpo que quiere creérselas. ¿Cuáles son sus heridas? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no escuchamos ahí, no? Y por último, me parece que, no sé si el proyecto colectivo que deberíamos tener, etcétera, bueno, pues eso, en fin, es un temón para otro momento, pero sí preguntarnos si desde el campo de la emancipación podemos disputar con la derecha en términos de proponer imágenes deseables de vida, imágenes de felicidad. Porque en Madrid, por ejemplo, es lugar común entre la gente izquierda reírse de Ayuso,
Pero Ayuso tiene una capacidad de conexión con la gente muy fuerte a través de palabras muy simples que significan cosas en la vida de la gente. Libertad. Libertad es la libertad de coger el coche, contaminar lo que quieras, comer toda la carne que quieras, ir a las terrazas que quieras, aunque eso conlleve que puede contagiarse un virus que deja a la gente en el hospital. Pero esa libertad, como es la libertad de mercado, tiene un correlato real en la vida de la gente. Puede la izquierda, como queramos llamarle, a lo otro, a lo que quiere transformar las cosas, disputar, competir, proponer imágenes de vida deseable, de felicidad, que digamos que arrastren más deseo que las que está proponiendo la derecha. No solo criticar, no solo moralizar, no solo condenar, no solo gozar del catastrofismo, del colapsismo, sino disputar en imágenes de felicidad que toquen la vida de la gente, ¿no? Sí, o sea, poco más que añadir. O sea, suscribo todas las palabras de Amador. O sea, creo que es clave esto, ¿no? O sea, generar sí, o sea, posibilidades de imaginación de un mundo en común, ¿no? Con lo que decías antes de la impureza, ¿no? y del mundo agrario, o sea, por compartiros también una experiencia que nos está pasando en Hidra, ¿no? O sea, Hidra es un instituto de recerca urbana que históricamente hemos investigado mucho temas urbanos, ¿no? Temas de vivienda, sobre todo, mucho todo este marco que comentaba antes de lo público comunitario. Y últimamente estamos atendiendo mucho y centrándonos, o sea, desarrollando también investigaciones en lo que tiene que ver con los sistemas alimentarios. Bastante, ¿no? Y desde un marco como de derecho a las infraestructuras, ¿no? Y haciéndonos la pregunta de, para que la transición, ¿no? sea justa, ¿no? Pues debería haber un derecho, ¿no? y una gobernanza público-comunitaria de las infraestructuras claves para esa transición, ¿no? O sea, estas son unas preguntas. Entonces, dentro de esta reflexión y de estas investigaciones que estamos haciendo, acabamos de hacer una investigación en un petit escorxador, en un matadero. En un matadero en Armentera, en el Empordà, que lo han recuperado unos ganaderos de la zona y que lo están gestionando cooperativamente, ¿no? Entonces, de repente, claro, descubres, o sea, como todo este mundo, ¿no? al que desde lo urbano no te acercas, no sabes, no conoces, ¿no? Y que, claro, o sea, si le damos tanto la espalda, ¿no? Desde, o sea, la política, o sea, el municipalismo, todo este último proceso, todo este ciclo político ha ocurrido fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? Y se ha dejado, ¿no? Se ha dejado muy de lado como todo el ámbito rural. Entonces, ciertas discusiones no han llegado ahí y llegan otras. Y Vox se ha desplegado, o sea, en Galicia es claro, se ha desplegado perfectamente en lo rural, en las asociaciones de cazadores, ¿no? etcétera. Entonces, claro, hay que entrar ahí y hay que entender cuáles son las problemáticas, ¿no? Entonces, de repente, no desde una posición, digamos, eso, moralizante ni nada, sino de aprender. Y de repente un marco que se ha desarrollado mucho en lo urbano y en concreto en el contexto de Barcelona, que pueda servir para imaginar una gestión público-comunitaria de un matadero municipal, es maravilloso, ¿no? Y ese matadero funciona y de repente ahora hay toda una discusión de cómo escalar este marco de este petit escorxador, que claro, que mata 20 animalitos al día, frente a los 15.000 cerdos que mata Olot Meats, que es una de las grandes mataderos de Cataluña, ¿no? y que exporta al mercado asiático el 90%. ¿no? Esa es la realidad de nuestros paisajes contemporáneos. Y tenemos que hacernos cargo. Y hay otra imagen, ¿no? que me apetece compartiros, que tiene que ver con, de nuevo, en el rural, en Galicia, en una aldeíta que se llama Monterroso, donde desde hace unos años hay un festival que se llama el Agroqueer, que no vayáis porque están haciendo un proceso de decrecimiento y es muy importante respetarlo, pero bueno, han hecho un trabajo muy chulo, pero han hecho una cosa maravillosa recientemente, que para mí es más importante que el propio festival, ¿no? Aunque mole mucho el festival, ¿no? Pero esto del proceso de trabajo comunitario, de picapiedra que han hecho durante los últimos 10 años y que ha posibilitado que hace un mes
en el reparto de personas migrantes que tocan por comunidades, pues a este pueblito, a Monterroso, que tiene una población de 2.000 habitantes, llegaron 190, sobre todo varones subsaharianos. Por supuesto, toda la maquinaria mediática del momento se puso a activar la maquinaria de odio, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo la comunidad de Monterroso articulada en torno al agroqueer? Montar una foliada, que es como una fiesta popular, de bienvenida, ¿no? De bienvenida al nuevo vecindario. Y estaba todo el pueblo en esa foliada. Entonces, así, o sea, yo creo que así activamos, digamos, imaginarios y escenas para un mundo, digamos, donde los afectos que se articulen no sean los afectos de la vida mercado, sino que sean otros. Amador, Claudio, muchísimas gracias. Ha sido una charla súper inspiradora. La charla que viene inmediatamente ahora es sobre democracia participativa y movimientos sociales, con Donatella de la Porta, y estará Carmen Arcarazo, que es la portavoz del sindicato de Yogaters. La charla será en inglés, pero tenemos estos cacharritos de traducción ahí por si quieren coger, ¿vale? Empieza a las 7:15. Muchas gracias.